Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión final de esta tercera unidad. Hoy cerramos el capítulo de la ventilación mecánica y lo haremos elevando el nivel de discusión hacia lo que yo llamo el arte de la monitorización avanzada. Si en las clases pasadas aprendimos a configurar el equipo y a entender la física que nos ataca, hoy vamos a aprender a ver lo que ocurre dentro del tórax del paciente sin necesidad de rayos X. El tema de hoy es el Tratado Integral de Soporte Ventilatorio enfocado en la monitorización gráfica y la gestión de crisis. Quiero comenzar planteándoles un cambio de paradigma radical. En la práctica prehospitalaria clásica nos enseñaron a depender de los números. Miramos el monitor y vemos saturación 92%, dióxido de carbono 35, frecuencia 20. Y si los números están en verde, nos sentimos tranquilos. Pero el documento base de esta unidad establece una verdad incómoda. Esos números son mentirosos o, en el mejor de los casos, son historiadores lentos. Técnicamente los llamamos indicadores tardíos. Piensen en esto. Cuando el oxímetro de pulso baja del 90%, el pulmón ya lleva minutos colapsado o la vía aérea lleva tiempo obstruida. Reaccionar a la caída de la saturación es reaccionar al daño ya hecho. Es como conducir un auto mirando solo por el espejo retrovisor. Ven el accidente cuando ya pasaron por él. El objetivo de esta clase es que dejen de ser lectores pasivos de números y se conviertan en intérpretes activos de la mecánica ventilatoria. Para hacer esto, necesitamos mirar las curvas, los dibujos que hace el ventilador en la pantalla. A esto le llamamos la ventana al pulmón. A través de estas gráficas de presión, flujo y volumen, podemos ver fenómenos que son invisibles al ojo humano y a los números digitales, como el atrapamiento de aire, la rigidez progresiva del pulmón o una obstrucción sutil por secreciones. Empecemos repasando brevemente el entorno físico, porque es el escenario donde interpretaremos estas gráficas. Recuerden las leyes de los gases que discutimos. La ley de Boyle nos dice que al subir en altura los gases se expanden. Esto significa que si llevan un paciente con un tubo endotraqueal y suben la cordillera, el aire dentro del manguito que sella la tráquea se va a expandir agresivamente, pudiendo causar necrosis en la mucosa traqueal si no lo vigilan. O peor aún, si el paciente tiene un pequeño neumotórax no drenado, esa burbuja de aire crecerá hasta convertirse en un neumotórax a tensión que matará al paciente por compresión cardíaca. Por otro lado, la ley de Dalton nos recuerda que en la altura hay menos presión de oxígeno, lo que llamamos hipoxia hipovárica, obligándonos a ser más agresivos con el oxígeno suplementario y la presión positiva. Pero el enemigo más traicionero en la monitorización gráfica es la vibración. La vibración de la ambulancia o del helicóptero mueve el aire dentro de las mangueras. Los sensores del ventilador son tan sensibles que pueden confundir ese movimiento con un intento del paciente por respirar. Esto causa el autociclado. La máquina dispara respiraciones que nadie pidió. Si ven que la frecuencia respiratoria se dispara sin razón, sospechen de la vibración y cambien el disparo de flujo a presión, que es menos sensible al ruido mecánico. Ahora sí, entremos en la ventana al pulmón. Vamos a analizar las tres curvas principales que deben dominar: la curva de presión-tiempo, la de flujo-tiempo y los bucles. La curva de presión-tiempo es su estándar de oro para diagnosticar qué está fallando. Imaginen que están ventilando por volumen y de repente suena la alarma de presión alta. El ventilador les dice que necesita mucha fuerza para meter el aire. La pregunta del millón es: ¿por qué? ¿Se tapó el tubo o se puso duro el pulmón? La curva tiene la respuesta. Deben mirar dos puntos: la presión pico, que es la máxima altura de la curva, y la presión meseta, que es la presión al final de la inspiración cuando el aire se detiene. Si ven que la presión pico sube mucho, pero la presión meseta se mantiene normal, tienen un problema de resistencia. Significa que el aire lucha por pasar a través de las tuberías, pero una vez que llega al alvéolo, este se distiende bien. ¿Qué causa esto en una ambulancia? Un tubo endotraqueal mordido por el paciente, secreciones espesas tapando el tubo o un broncoespasmo severo como en el asma. La solución aquí no es subir la presión del ventilador,
es aspirar secreciones, poner un bloqueador de mordida o administrar broncodilatadores. En cambio, si ven que tanto la presión pico como la presión meseta suben juntas y están muy altas, el problema no es el tubo, es el pulmón o la caja torácica. La compliancia o elasticidad ha caído. Esto ocurre en el edema pulmonar, en el SDRA grave o algo muy común en transporte, un neumotórax que se está expandiendo o un paciente que está haciendo fuerza abdominal. También pasa si el tubo se metió demasiado y está ventilando un solo pulmón, lo que llamamos intubación selectiva. Aquí la solución es médica: drenar el neumotórax, reacomodar el tubo o mejorar la sedación. Confundir estas dos situaciones es fatal. Si le ponen un tubo de tórax a un paciente que solo tenía el tubo mordido, cometieron una negligencia grave. Pasemos a la curva de flujo-tiempo. Esta curva nos dice cómo entra y sale el aire. La parte más importante para nosotros es la expiración, la parte de abajo de la curva. Normalmente el flujo debe volver a cero antes de que empiece la siguiente respiración. Si ven que la curva de exhalación no llega a cero y la siguiente respiración la corta abruptamente, eso se llama flujo truncado. Significa que quedó aire adentro. Eso es autopip o atrapamiento aéreo. El autopip es un asesino silencioso en transporte. Ese aire atrapado aumenta la presión dentro del tórax, aplasta el corazón y evita que la sangre retorne, causando hipotensión y choque. Si ven esto en la pantalla, deben actuar de inmediato. Bajen la frecuencia respiratoria o den más tiempo para exhalar. Hay otro signo vital en esta curva: los dientes de sierra. Si ven que la línea de exhalación no es lisa, sino que tiene muescas como un serrucho, eso es secreción vibrando en el tubo. Es la forma que tiene el ventilador de decirles aspírame mucho antes de que escuchen los ruidos con el estetoscopio en una ambulancia ruidosa. Ahora hablemos de los bucles o lazos. Estas son gráficas redondas que comparan presión contra volumen. Quiero que busquen una forma muy específica: el pico de pájaro. Si el bucle termina arriba a la derecha con una punta fina como el pico de un ave, significa sobredistensión. Están metiendo tanto aire o tanta presión que el pulmón ya no se estira más y está a punto de romperse. Es un aviso visual de volutrauma. Si ven el pico de pájaro, bajen el volumen o la presión inmediatamente. Otro patrón es la cuchara en el bucle de flujo-volumen. Si la parte de exhalación parece como si le hubieran sacado un bocado con una cuchara, es signo de obstrucción severa, típico del asma o enfermedad pulmonar obstructiva, indicando que necesitan más tiempo expiratorio. Pero el ventilador no solo lucha contra la física, lucha contra el paciente. Aquí entran las asincronías. En el transporte, con el estrés y el movimiento, el paciente a menudo pelea con la máquina. Una muy común es el doble disparo. El paciente toma aire, el ventilador le da el ciclo, pero el paciente quiere más, así que intenta tomar aire de nuevo inmediatamente. La máquina dispara 2 veces seguidas sin dejarlo exhalar. El peligro es que recibe el doble de volumen, lo que puede reventar el pulmón. Esto suele pasar porque le estamos dando muy poco aire o muy poco flujo para su ansiedad, lo que llamamos hambre de flujo. La solución puede ser aumentar un poco el volumen o sedar más profundamente. Otra asincronía peligrosa es el disparo inefectivo. Ven en la curva de presión una pequeña muesca negativa, lo que significa que el paciente intentó respirar, pero la máquina no le dio nada. Esto pasa mucho cuando hay auto-PIP. El paciente tiene tanto aire atrapado a presión que no logra hacer suficiente fuerza para activar el sensor. La solución no es hacer el sensor más sensible, sino ayudarlo a vaciar ese aire atrapado, alargando la expiración. Ahora vamos a la parte más práctica: la gestión de crisis. ¿Qué hacen cuando el paciente se descompensa súbitamente? La saturación cae y las alarmas gritan. No entren en pánico. Usen el protocolo DOPES. Es una lista de chequeo mental que salva vidas. La D es de desplazamiento. ¿Se movió el tubo? En el transporte es muy común que el tubo se salga al esófago o se meta al bronquio derecho con el movimiento. Miren la capnografía. Si la onda desaparece, el tubo no está en la tráquea. Escuchen los pulmones. Si solo suena uno, el tubo está muy adentro. La O es de obstrucción. El tubo está tapado, el paciente lo mordió. Intenten pasar una sonda de aspiración. Si no pasa, hay una obstrucción mecánica.
A veces basta con poner una cánula de Guedel para evitar la mordedura o aspirar el tapón de moco. La P es de neumotórax. ¿Se rompió el pulmón? Si el paciente tiene hipotensión súbita, taquicardia y el tórax se ve asimétrico, asuman que es un neumotórax a tensión, especialmente si han subido de altura. La acción inmediata es descomprimir con una aguja en el tórax. No esperen a la radiografía. La E es de equipo. ¿Falló la máquina? ¿Se acabó la batería o el oxígeno? Aquí aplicamos la acción de oro. Desconecten al paciente del ventilador y ventílenlo manualmente con la bolsa AMBU conectada directo al tanque de oxígeno. Esto hace dos cosas. Primero, les asegura que el paciente reciba oxígeno si la máquina falló. Segundo, les permite sentir el pulmón. Si la bolsa está dura, es un problema del paciente. Neumotórax, obstrucción. Si la bolsa está suave y el paciente mejora, el problema era el ventilador. La S es de respiraciones apiladas, stacked breaths. ¿Tiene autopip masivo? Si el paciente tiene asma o enfermedad obstructiva y de repente entra en shock, es probable que tenga tanto aire atrapado que el corazón no puede llenarse. La maniobra salvadora es desconectar el circuito, apretar suavemente el pecho y dejarlo en apnea por 20 o 30 segundos. Escucharán un silbido largo de aire saliendo y verán cómo la presión arterial sube mágicamente. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la logística del oxígeno. Es la causa número uno de desastres prevenibles. Calcular el oxígeno no es mirar el manómetro y adivinar. Deben hacer matemáticas. Y ojo, el ventilador gasta más oxígeno del que le dan al paciente. Los ventiladores de turbina modernos consumen oxígeno para enriquecer la mezcla, pero si usan ventilación no invasiva, las fugas por la mascarilla pueden ser enormes. Un cálculo mal hecho los dejará sin oxígeno a mitad del vuelo. Siempre calculen con un margen de seguridad del 20% extra. En el caso clínico que revisamos en el texto, vimos cómo un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda en un vuelo de Macas a Quito requería cálculos precisos para no morir de hipoxia en el aire. A veces, la decisión correcta es bajar la concentración de oxígeno si la saturación lo permite, para ahorrar tanque y llegar al destino. En conclusión, estimados alumnos, la ventilación mecánica en transporte no es para aficionados. Requiere una mezcla de físico, ingeniero y médico. Deben anticipar la expansión de los gases, interpretar las curvas como si fueran un libro abierto y tener la disciplina mental para seguir el protocolo DOPES en medio del caos. Ustedes no son acompañantes del paciente, son los gerentes de su soporte vital. La excelencia en este campo no es un lujo, es la única barrera entre su paciente y la muerte. Espero que esta unidad les haya dado las herramientas para asumir esa responsabilidad con confianza y ciencia. Muchas gracias.